Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial celebramos a los santos ángeles custodios. En este 2 de octubre, queridos hermanos, nosotros confiamos en la gracia divina, es decir, la manifestación de Dios a través de los ángeles. Según la angelología, ¿verdad? El angelos, que quiere decir en griego significa el enviado, pero dentro de la teología el ángel significa la misma presencia de Dios que viene a nuestra vida, que viene a nuestro socorro. Es Dios que se nos deja ver, es Dios que nos acompaña y entonces en la medida en que nosotros escuchamos la voz del ángel, decimos nosotros, estamos escuchando la voz de Dios. Por ejemplo, hace poco estuvimos celebrando a los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y justamente los nombres ya nos están diciendo, Miguel, Mijo, Moel, es decir, es la presencia de Dios que lucha en nuestra vida. O Gabriel, Gabar, él es la fuerza de Dios que justamente vence cualquier mal y engendra sobre todo la fuerza de Dios que nos hace salir de nuestro egoísmo. Y luego Rafael es la curación, es la sanación, Dios que nos cura, ¿verdad? Bueno, todas estas significancias de los nombres angélicos, entonces para nosotros hoy también lo sintetizamos y lo ponemos en los ángeles custodios, es decir, la presencia de un Dios que nos acompaña. Y por eso leemos del libro del Éxodo, capítulo 23, del 20 al 23. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Qué lindo, queridos hermanos, esta revelación tan hermosa a través del libro del Éxodo. Y es Dios mismo. Nosotros tenemos que saber que dentro de la teología también tenemos que entender muy bien lo que significa la presencia del ángel, cómo se comienza a hablar del ángel. Dentro de una teología deuteronomista es imposible ver directamente el rostro de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a verle a Dios? Y a Dios solamente lo vemos a través de intermediarios. Pero entonces es el mismo Dios, pero que se manifiesta a través de intermediarios. Opeago dice el angelos, el ángel, el enviado de Dios, que nos cuida en el camino. Es decir, es Dios mismo que nos acompaña. Queridos hermanos, invoquemos entonces a Dios mismo, nuestros ángeles, que nos custodia y que nos va mostrando el camino, nos va iluminando. Tu ángel de la guarda que está sentadito aquí a tu hombro y te habla al oído. Conciencia entonces lleva peñan de yaramba y a través de esta imagen tan interesante que nosotros le llamamos el ángel de Dios. Y quiero terminar con esa oración que yo aprendí desde chiquitito de los labios de mi mamá. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Upea ya aprende a lleva de los labios de mi madre cuando era pequeño antes de dormir. Que el ángel de la guarda nos acompañe, que el ángel de la guarda esté siempre con nosotros, es decir, Dios mismo que camina a nuestro lado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.